Yo creo que es bastante difícil hacer teatro sin pensar en cómo lo estás haciendo. No se trata de definirse como un pensador del teatro, sino que cada vez que una obra viene a renovar la expectativa de la anterior, hay que preguntarse por qué funcionó, por qué no funcionó o por qué podría funcionar. Entonces, pensar el teatro es inevitable si uno está haciendo teatro. Creo que en mi escritura lo que es recurrente son mis obsesiones, no tanto los disparadores. Los disparadores pueden ser muy diversos y de hecho últimamente lo son cada vez más raros. Desde que mi obra, digamos, se internacionalizó un poco y trabajo para teatros que no son de acá, bueno, los pedidos a veces son extraños, ¿no? Desde una obra que hable sobre el rol del actor para un teatro en Bruselas, sobre la figura de Philip Seymour Hoffman, por ejemplo. O sea, a mí jamás me hubiera ocurrido escribir una obra sobre el actor Philip Seymour Hoffman. Entonces podría decir que ahí el disparador fue muy, muy puntual y sin embargo lo que hay en la obra es lo mismo que me pasa siempre, ¿no? Mis reflexiones sobre el lenguaje, sobre que el teatro siempre utiliza palabras de los otros, pero que esas palabras a su vez las encarna un actor, por lo tanto la ironía con la que el teatro maneja las palabras hace que mientras digas una cosa puedas estar diciendo la contraria. Bueno, estas son como obsesiones constantes que aparecen una y otra vez. No es que yo me propongo decir, ahora voy a escribir una obra a la Spiegelburg, eso no hace falta que me lo diga, es inevitable, pero sí que los disparadores son muy diversos. Ahora acabo de hacer una experiencia, una Sprechoper, una ópera hablada, sobre Rafael Esquirru, la fundación del Museo Moderno, los avatares del Yapeyú, la primera muestra internacional argentina que salió en un barco. Nada de eso estaba presente en mí si no fuera porque alguien me lo pidió. Entonces casi siempre, últimamente, mi teatro tiene que ver con el choque de ideas muy, muy distintas, incluso muy ajenas a mí, con esta materia, que es la única que tengo. Trabajar para otras culturas para mí es interesante porque me hace pensar mi cultura como una cultura otra. Entonces siempre me ha parecido un desafío necesario, ¿no? Cuando en cambio pienso solamente en aquello que el público de Buenos Aires va a entender o va a disfrutar, siento que repito muchos aspectos del sentido común y yo soy un gran enemigo del sentido común. Creo que si el teatro me sirve es porque muestra otros sentidos todavía no lexicalizados por el sentido común, que todavía no es el diálogo que una... Bueno, creo en ese todavía, en ese viejo sino del arte, ¿no? Decir lo que todavía nos está diciendo, anticipar algo que todavía está en un inconsciente colectivo y que reclama formas para hacerse presente, ¿no? Cierto es que el teatro está tremendamente ligado a esto que yo suelo llamar el espíritu del lugar, una especie de fantasma desconocido incluso para quienes convivimos con él, que te dicta qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? En una época, por ejemplo, estaba prohibido en Buenos Aires hacer obras de más de 1 hora de duración, ¿no? Creíamos con una fe ciega que el público no podía concentrarse en el teatro más de 1 hora seguida y por lo tanto si uno se pasaba y 1 hora 10 tratabas de acortar la hora porque sentías que... O sea, yo veía que en Alemania se hacían obras de 5 horas de duración, en teatros muy cómodos, donde la gente se sacaba los zapatos y los dejaba en un locker para poder ir a ver la obra. Decía, bueno, eso de la hora de concentración es posible, pero también es posible lo otro, ¿no? Evidentemente alguno de los dos está equivocado o evidentemente los dos tienen razón. Por lo tanto, yo no pienso mucho en el público de esa otra cultura, como no pienso mucho en el público de esta, mi cultura. Pienso en anticiparme, entonces realmente si puedo sorprender, a veces con algo que ellos leerán como folclórico, si me paso de argentino en Italia o en otro lugar, y a veces, bueno, lo más interesante es por supuesto cómo sorprender a tu público, que ve las mismas cosas que vos, que lee las mismas cosas que vos, y que sin embargo creo que cuando va al teatro espera que lo lleves a otro mundo, quieren volar con vos.
Entonces, volemos. A la desgracia natural que sufro de ser traductor, se le suma ahora, desde el año pasado, el hecho que soy miembro de la Academia Argentina de Letras, lo cual me encanta, por supuesto, es un gran honor, pero viene a rubricar todas mis pesadillas respecto del academicismo, ¿no? de lo correcto del lenguaje, de sus operaciones. Afortunadamente, yo distingo en el uso de las palabras dos aspectos simultáneos y contradictorios, que son los que, te diría, forman el corpus de todo lo que tengo para enseñar cuando doy clases de dramaturgia, y es que las palabras crean dos cosas a la vez. Crean o producen un significado que es legible, que es compartible, que es comprensible, y producen un sentido, que es la sombra de ese significado. Es la pantalla en blanco, invisible, anicónica, sin imagen, sobre la que se proyectan los significados. Entonces, como digo siempre, aquello que no se puede nombrar se dice igual en alemán, en italiano o en castellano, ¿no? Entonces, a eso me dirijo, eso es lo que busco, utilizar las palabras para aludir a ese fondo ininteligible donde están verdaderamente todas las preguntas interesantes, que son las preguntas que no llegamos a formular en palabras, las sensaciones, los temores, las ilusiones. El teatro es un lugar, además, donde esa materia fantasmagórica cobra milagrosamente y por unos instantes forma de ejemplo, ¿no? Los personajes que tienen que tomar decisiones, que tienen responsabilidades en sus acciones, empiezan a funcionar como ejemplos de algo que no es completamente la vida, es algo agregado a la vida. Entonces, si uno de verdad cree que las palabras están muy bien para comunicarnos, ahora que estamos hablando, yo estoy tratando de elegir las palabras más exactas y más precisas para que mi mensaje llegue, nada de esto es lo que hago cuando escribo teatro. Más bien trato de buscar la excepción, el error, la fuga del significado, porque eso agranda y multiplica esa sombra ominosa. Y cuando digo ominosa me refiero a que allí están las preguntas verdaderamente importantes, las preguntas sobre la muerte, sobre el deseo, sobre el amor. Así que bueno, soy por otra parte también muy obsesivo con las lenguas que hablo o que hablo a medias. Mis pobres traductores tienen que tolerar que yo me meta en sus traducciones y que les diga, aquí el chiste es mucho más directo, aquí es directamente grosero, quiero que escribas una grosería de ninguna manera, me dicen en francés, eso sería francés incorrecto, lo siento por ustedes, pero soy muy quisquilloso con las traducciones de mis obras y siempre fracaso. No hay ninguna manera de que, por más que yo vigile que la operación sea la misma que realicé en castellano, vaya a ocurrir en otro idioma, para otra cultura, que a lo mejor está buscando otra cosa en el teatro. No sé si todas las culturas buscan lo mismo en el teatro. Buscar el error es probablemente tan preciso como buscar el acierto, es decir, de una vaguedad absoluta. Pero es cierto que si uno cree que esa es su tarea y que escribir tiene que ver con buscar la desviación del logos, ¿no? De aquello que el cerebro ya entendió, aquello que la razón ya capturó, ya almacenó además en su cabeza, ya le puso nombre a la experiencia de una muerte, entonces sabe cómo reaccionar ante la muerte porque tiene una serie de gestos aprendidos. Y además yo debo extrañarlo, debo hacerte reaccionar ante la muerte, por ejemplo, de una manera nueva. A eso llamo error, ¿no? A distanciarte a desatar el lazo que ha atado una palabra o una experiencia a una única sensación. Y es curioso porque es una sensación que dura mientras ves la obra. Una vez terminada la obra, esa magia desaparece. Entonces, también creo mucho en esa forma del error que no es literario, que es teatral. Por lo tanto, hay allí una enorme batería de técnicas para ir hacia el accidente. No soy el único yo en formular esto, ¿no? Desde el pintor Francis Bacon, que decía, yo primero mancho la tela y después voy tirando esa mancha hasta que aparece mi padre, mi amante o lo que fuere que va a aparecer en esa tela, que seguramente está
teledirigido por un deseo oculto, no expreso, o una pulsión o una obsesión. El accidente tiene esta capacidad de revelarnos lo que el lenguaje nos obtura. Y por lo tanto creo, no hay duda, es la tarea, es para lo que me pagan, ¿no? En principio podríamos acordar que la escritura puede ser solitaria y que uno, para transformar esa escritura en teatro, tiene que juntarse con otras personas, tener mucho tiempo, un espacio físico, luces, cosas, utilería. Lo que pasa es que en mi caso no funciona siempre en ese orden. Y no funciona en ese orden desde que incluso hablamos de teatro postdramático o de unas formas teatrales que suponen que el proceso es más importante que la ejecución del texto. El texto no es lo primero. Entonces no llego yo a reconocer tan claramente ese momento de soledad. Casi siempre me encuentro en el teatro con un boceto o con una intuición muy clara o con frases escritas que no tengo ni idea cómo se van a ligar. Pero si bien tengo obras absolutamente de escritorio, creo que esas obras de escritorio las puedo escribir porque mi experiencia vital del teatro tiene que ver con la dinámica del ensayo. El teatro reúne personas frente a todas las opciones de soledad que nos ofrece la sociedad actual, encerrarse, postear en redes como un psicópata y después creer que eso es lo que te une a esa sociedad, cuando es todo lo contrario. El teatro sigue manteniendo su maravilloso ritual, porque incluso cuando es malo, incluso cuando es pésimo, reúne a las personas. Y uno podría pensar con esto que el teatro tiene la nobleza de suponer que va a ser más buenas a las personas porque vamos a tener que negociar cuando nos juntemos, y en general es todo lo contrario. El teatro crea un enorme caos, un enorme griterío, casi siempre hay muchas peleas, muchos tironeos, y lo que empieza a surgir es una obra cuyo lenguaje enlista, ¿no? te obliga a reclutarte detrás de una causa que ni siquiera era la tuya. Esto es fantástico. Cuando la obra aparece y manda, esas simpatías y diferencias se ponen la gorra y empiezan a marchar todas en una sola dirección. Esto es algo que deberían observar los científicos respecto de la organización de la vitalidad celular en el trabajo en equipo. Existe esto también, por supuesto, en el cine, en la danza, en todas las obras, en todas las expresiones artísticas que reúnen personas. Pero como en el teatro la medida de la escala que lo juzga es humana, no hay tecnología de por medio, no hay mediatización, vamos a estar allí presentes y vamos a poner nuestros cuerpos al sacrificio frente a la vista del otro, también el otro, el que te está mirando, empieza a formar parte de esa lógica. Y esto es extraordinario. Yo siento que solo escribo teatro, que no debería, porque en realidad está muy bien probar otras dinámicas, pero me imagino a mí mismo como un actor que se escribe las obras que le van a permitir actuar, ¿no? Las otras formas de escritura no son para mí. Cuando escribo narrativa siento que estoy poniendo adjetivos, cuando escribo poesía me enloquece la brevedad. Soy un autor prolífico y complejo y jamás podría resumir en una gota, como creo que es la poesía, todo lo que me pasa al mismo tiempo. No obstante, creo que poesía escribimos todos los que escribimos, así sea un periodista. La decisión sobre el ritmo de las palabras, sobre en qué momento vas a negar lo que acabas de afirmar, todo eso tiene que ver con la poesía. Creo que la poesía es la madre de todas las artes literarias. Yo lo que pasa es que, insisto, es muy confusa mi situación porque yo me considero actor. Y cuando empecé a escribir me consideraba un políglota,
ni siquiera un dramaturgo, una persona que estaba preocupada porque veía que ciertas cosas expresadas en un idioma no coincidían con las mismas cosas expresadas en otra. Me puse a estudiar obsesivamente idiomas, ni siquiera obsesivamente, porque me gusta mucho como hobby, y ahí empecé a descubrir que crear una obra de teatro es como inventarse un lenguaje, siempre. Tengo apenas una novela escrita, que es Los diarios del capitán Hipólito Parrilla, que es una trampa, porque en realidad se puede leer como una novela, pero es un monólogo interior de un personaje en una película real, que fue Sama, de Lucrecia Martel, en la que yo hacía el capitán Parrilla, y yo escribía todas las noches, terminado el rodaje, escribía un capítulo por día, en tiempo real, cada jornada, de un personaje que no sabe que es un personaje, él cree que es real, y lo va descubriendo mientras se filma la película que no lo es. Es como una obra de teatro y es un monólogo. Hay una trampa, digo, se podría llevar al teatro y nadie se daría cuenta de que es una novela. No sirvo para escribir otra cosa que no sea teatro. No son en realidad las respuestas a las preguntas que me pueda formular las que me impulsan a escribir teatro. Son las preguntas mismas, ¿no? Entonces, cada vez que encuentro una pregunta nueva, que pueden ser preguntas muy banales, ahora recientemente, por ejemplo, ¿qué es la modernidad? Preguntas que incluso a veces no tengo necesidad de responderme en mi vida cotidiana. Me parece que son preguntas que valen la pena si intento responderlas de manera artística, ¿no? Entonces, nunca... Me parece que la pregunta es siempre la misma. En el teatro es, ¿por qué nos morimos? ¿Qué va a pasar cuando me muera? No hay muchas más preguntas. No sabría ni dar consejo ni pedir consejo. Imagino que si alguien está empezando a escribir teatro es porque algo lo ha seducido de esta magia milenaria y que me parece que si ya lo ha picado ese escorpión, no hay consejo que valga, ¿no? Ya estás envenenado. Trágate el veneno y adelante.